Nuestra historia de hoy se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, los versículos 14 al 20, y también en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, del versículo 22 al 28. En los días del rey Josías, un tiempo de incertidumbre y desobediencia hacia el Señor marcaba la vida en Judá. En las calles polvorientas de Jerusalén, entre los muros antiguos del barrio conocido como la segunda parte de la ciudad, vivía una mujer cuya sabiduría resonaría a través de los siglos. Su nombre era Hulda, una profetisa respetada cuyas palabras sacudirían los cimientos mismos del reino de Judá. Corría el año 621 a.C. El joven rey Josías, con apenas 26 años, había emprendido una misión sagrada para restaurar el templo del Señor, que durante años había permanecido en un estado lamentable, testigo silencioso de la apostasía de los reyes anteriores. Las estatuas de dioses falsos habían manchado sus patios, y el polvo cubría los antiguos rollos de la ley. Los años de idolatría habían dejado profundas cicatrices en el corazón de Jerusalén. Los altares a Baal y Asera se alzaban como monumentos a la infidelidad del pueblo, mientras que el templo del Señor, otrora glorioso, languidecía en el abandono. Las generaciones más jóvenes habían crecido sin conocer la verdadera adoración, educadas en las costumbres paganas que sus padres habían adoptado. Fue durante estas obras de restauración cuando sucedió algo extraordinario. Hilcías, el sumo sacerdote, hizo un descubrimiento que estremecería al reino entero. Entre los escombros y tesoros olvidados del templo, encontró el libro de la ley, las sagradas escrituras que habían permanecido perdidas durante generaciones. El hallazgo fue como un rayo de luz penetrando décadas de oscuridad espiritual. Cuando Safán, el escriba real, leyó las palabras del libro ante el rey Josías, el impacto fue inmediato y devastador. El joven monarca, horrorizado al comprender la magnitud de la desobediencia de su pueblo, rasgó sus vestiduras en señal de profundo dolor y arrepentimiento. Las palabras antiguas revelaban una verdad aterradora. Judá había estado viviendo en completa contradicción con los mandamientos divinos. El peso de esta revelación cayó como una losa sobre los hombros del joven rey. Las palabras del libro resonaban en sus oídos como truenos de juicio divino. Cada versículo exponía años de transgresión y abandono de la ley sagrada. La situación era más grave de lo que cualquiera hubiera imaginado. Generaciones enteras habían vivido al margen de la voluntad de Dios. En medio de esta crisis espiritual, cuando el destino del reino pendía de un hilo, el rey Josías tomó una decisión crucial. No acudió a los sacerdotes del templo ni a los consejeros de la corte. En su lugar, envió una delegación de sus más respetados oficiales a consultar a Hulda, la profetisa. Esta elección, en sí misma, fue un acto de humildad y sabiduría real. ¿Por qué Hulda? En una sociedad dominada por voces masculinas, la elección de una mujer como oráculo divino no era común. Sin embargo, Hulda había ganado tal reputación de sabiduría y conexión con Dios que ni siquiera se cuestionó su autoridad para interpretar la voluntad divina. Vivía en Jerusalén, casada con Salum, el guardián del vestuario real, y su hogar se había convertido en un faro de verdad y discernimiento espiritual. La casa de Hulda era conocida como un lugar donde la presencia de Dios era palpable. A pesar de los años de apostasía nacional, ella había mantenido viva la llama de la verdadera adoración. Mientras otros profetas se habían comprometido con los poderes políticos o habían guardado silencio ante la idolatría, Hulda había permanecido firme en su compromiso con la verdad divina. La delegación real, compuesta por Hilcías, el sacerdote, Ahicam, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, Safán el escriba y Asaías el siervo del rey, atravesó las calles de Jerusalén hasta llegar a la morada de Hulda. El peso de su misión era enorme. Necesitaban saber si las amenazas contenidas en el libro recién descubierto se cumplirían sobre Judá. La escena que siguió fue de una intensidad dramática que las escrituras han preservado con precisión. Hulda, investida con la autoridad del Espíritu de Dios, no dudó en pronunciar un mensaje que combinaba juicio y misericordia. Sus palabras comenzaron con una sentencia devastadora. Así dice el Señor,
el Dios de Israel. Díganle al hombre que los ha enviado a mí, que así dice el Señor: voy a traer desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el libro que han leído ante el rey de Judá. La voz de Hulda resonó con autoridad divina mientras explicaba las razones del juicio inminente. El pueblo había abandonado a su Dios, había quemado incienso a otros dioses y había provocado la ira divina con sus acciones. La sentencia era clara y terrible. La destrucción vendría sobre Judá. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Los mensajeros del rey, hombres acostumbrados a los pasillos del poder, permanecieron mudos ante la claridad y contundencia del mensaje divino. Pero Hulda no había terminado. Con la misma autoridad profética, se dirigió específicamente al rey Josías. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, díganle que así dice el Señor, el Dios de Israel, respecto a las palabras que has oído. Por cuanto tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste ante mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, declara el Señor. La profecía de Hulda contenía una promesa personal para Josías. No vería la destrucción que vendría sobre Jerusalén. Sería reunido con sus padres y enterrado en paz, librado de presenciar la calamidad que sobrevendría a su amada ciudad. Esta mezcla de juicio nacional y misericordia personal demostraba la perfecta justicia y gracia de Dios. El impacto de las palabras de Hulda fue inmediato y profundo. Su mensaje catalizó una de las reformas religiosas más significativas en la historia de Judá. El rey Josías, fortalecido por la confirmación divina recibida a través de la profetisa, emprendió una campaña masiva para purificar el reino. La transformación que siguió a la profecía de Hulda fue tan profunda que las escrituras registran detalles minuciosos de cada acción tomada. Los artesanos y obreros trabajaron incansablemente restaurando cada rincón del templo. El sonido de martillos y cinceles resonaba desde el amanecer hasta el atardecer, mientras reparaban las grietas en los muros sagrados. Las calles de Jerusalén fueron testigos de procesiones donde el pueblo traía materiales preciosos para la restauración: cedro del Líbano, oro de Ofir y las más finas telas para los servicios del templo. Era como si la ciudad entera se hubiera despertado de un largo letargo espiritual, y el mensaje transmitido por Hulda había sido la trompeta divina que los había alertado. Los altares paganos fueron destruidos, los ídolos fueron reducidos a polvo, los lugares altos fueron profanados, y los sacerdotes idólatras fueron removidos de sus posiciones. La Pascua fue celebrada con un esplendor que no se había visto desde los días de Samuel el profeta. Por un breve pero glorioso momento, Judá regresó al camino del Señor. Los registros históricos nos muestran que la influencia de Hulda se extendió más allá de su profecía inmediata. Su presencia en Jerusalén estableció un precedente importante. Las mujeres podían ser portavoces de la verdad divina con la misma autoridad que los profetas varones. En los años posteriores, su nombre se mencionaba con el mismo respeto que el de Débora y Miriam. Las madres contaban a sus hijas la historia de la profetisa que vivía en la segunda parte de la ciudad, cuyos labios pronunciaron palabras que cambiaron el destino de una nación. Su legado se convirtió en un testimonio viviente de cómo Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a ser un instrumento de su verdad. La historia de Hulda nos enseña verdades poderosas que resuenan hasta nuestros días. Nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su género o posición social, para transmitir su mensaje. La sabiduría y el discernimiento espiritual no conocen barreras cuando el Espíritu de Dios obra. También nos recuerda que la verdad, aunque dolorosa, debe ser pronunciada con valentía. Hulda no endulzó las palabras de Dios, ni trató de suavizar el mensaje para que fuera más agradable a los oídos de los poderosos que la consultaron. Con integridad y valor, transmitió tanto el juicio como la misericordia de Dios. La profecía de Hulda se cumplió con precisión asombrosa. Josías murió antes de ver la destrucción de Jerusalén, tal como ella había predicho. Y después de su muerte, tal como la profetisa había advertido, Judá cayó en manos de Babilonia, y el templo que Josías había restaurado fue reducido a escombros.
Pero el legado de Hulda va más allá de sus profecías cumplidas. Su ministerio nos recuerda que Dios siempre mantiene un remanente fiel, voces de verdad en medio de la oscuridad espiritual. En un momento crucial de la historia de Israel, cuando el conocimiento de la ley se había perdido y la idolatría abundaba, Dios levantó a una mujer para hablar su palabra con claridad y autoridad. La historia de Hulda, la profetisa, permanece como un testimonio perdurable de cómo Dios puede usar a personas inesperadas en momentos críticos para guiar a su pueblo de regreso a la verdad. Su vida nos desafía a mantenernos fieles y valientes en nuestro propio tiempo, listos para hablar la verdad de Dios sin importar las consecuencias. En un mundo que, como el antiguo Judá, a menudo pierde su rumbo espiritual, necesitamos voces como la de Hulda, voces que hablen con claridad y autoridad, que no teman proclamar tanto el juicio como la misericordia de Dios, y que señalen el camino de regreso a la verdad divina. Mientras reflexionamos sobre esta historia antigua, recordemos que el Dios que habló a través de Hulda sigue hablando hoy. La pregunta es, ¿tendremos, como el rey Josías, la humildad para escuchar y el valor para actuar cuando su verdad nos confronte? La historia de Hulda nos recuerda que la palabra de Dios, ya sea encontrada en un antiguo rollo del templo o proclamada por una profetisa en el barrio de Jerusalén, tiene el poder de transformar vidas y naciones enteras. Solo necesita corazones dispuestos a escuchar y obedecer. Érase una vez, en el reino de Judá, un niño llamado Josías que ascendió al trono en circunstancias turbulentas. A la temprana edad de 8 años, Josías fue coronado como rey tras el asesinato de su padre, el impío rey Amón. Josías no solo heredó el trono, sino un reino sumido en la corrupción, la idolatría y la desobediencia hacia Dios. Los días oscuros de Judá estaban marcados por los pecados de los reyes que le precedieron, quienes se apartaron de los caminos del Señor, levantando altares a dioses falsos y profanando el templo santo de Jerusalén. Sin embargo, Josías, aunque joven, tenía un corazón que buscaba la verdad y el camino correcto. Y todos los días, Josías crecía en sabiduría y firmeza, guiado por un deseo inquebrantable de servir a Dios. Los años de su niñez y adolescencia fueron de observación y aprendizaje, y aunque los templos seguían profanados y el pueblo continuaba adorando a dioses falsos, el joven rey nunca perdió su visión de restauración. Cada día, en su mente se iba formando la convicción de que Dios lo había puesto en esa posición no para seguir los pecados de sus antecesores, sino para devolver a Judá al camino de la justicia. Cuando alcanzó los 16 años, comenzó a buscar a Dios más activamente. Luego, a los 20 años, Josías decidió que era tiempo de actuar, de poner en marcha un plan para purificar su reino. Envió órdenes para comenzar la restauración del templo de Dios en Jerusalén, que había caído en el olvido. La casa de Dios, el lugar donde el nombre del Señor debía ser exaltado, estaba en ruinas, reflejo del estado espiritual de Judá. Pero Josías sabía que la restauración del templo sería el primer paso hacia el renacimiento de la adoración verdadera. Para llevar a cabo esta gran tarea, el rey envió a Safán, su escriba real, a la casa del Señor con una instrucción clara. Debía contar el dinero que los sacerdotes recogían en el templo y entregarlo a los responsables de las obras de restauración. Hombres íntegros y diligentes, carpinteros, albañiles y obreros, serían los encargados de reparar los muros caídos y restaurar los detalles que una vez hicieron del templo el epicentro del culto y la adoración en Judá. El propósito era devolverle la gloria que le correspondía como la casa de Dios. Los trabajos comenzaron con gran entusiasmo. Los hombres designados trabajaban sin descanso, utilizando el oro y la plata que el pueblo ofrendaba para el proyecto. No era necesario hacer una cuenta minuciosa de cada moneda, pues todos ellos eran honrados y responsables con los tesoros que se les había confiado. Josías no solo estaba restaurando un edificio, sino que, sin saberlo aún, estaba en los primeros pasos de una restauración espiritual mucho mayor que traería al reino de vuelta a los brazos de Dios. Hasta que un día, mientras las obras en el templo avanzaban, el sumo sacerdote Hilquías descubrió algo extraordinario. Entre las ruinas, el polvo y los escombros de una época olvidada, Hilquías encontró un libro antiguo, el libro de la ley, perdido durante generaciones. Era el libro de la Torá,
las palabras sagradas dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, el pacto eterno entre Dios y su pueblo. Este hallazgo, en apariencia casual, cambiaría el destino de Judá para siempre. Con gran reverencia y asombro, Hilquías entregó el libro a Safán, el escriba del rey. Safán, consciente de la importancia del hallazgo, no dudó en llevarlo inmediatamente ante el trono de Josías. El corazón del joven rey latía con fuerza mientras el escriba abría el libro y comenzaba a leer las palabras que Dios había dado a sus antepasados. A medida que las palabras resonaban en los oídos de Josías, la gravedad de la situación cayó sobre él como una carga abrumadora. Las palabras de la ley eran claras y directas. El pueblo de Judá había violado el pacto con Dios. Los mandamientos habían sido ignorados y las advertencias de maldición por la desobediencia habían sido profetizadas con siglos de anticipación. La ira de Dios estaba sobre Judá por los pecados de sus reyes, por la idolatría que había corrompido el corazón del pueblo y por haber dejado de lado las instrucciones divinas. Josías, un hombre que siempre había buscado honrar a Dios, ahora veía la magnitud del juicio que se cernía sobre su nación. En un gesto de profunda angustia y arrepentimiento, Josías rasgó sus vestiduras. El joven rey, con el peso del futuro de Judá sobre sus hombros, sabía que debía hacer algo. En su desesperación, ordenó a Hilquías, a Safán y a otros de sus más cercanos consejeros que buscaran la palabra de una profetisa llamada Hulda. Ella, reconocida en todo Judá por su sabiduría y capacidad de interpretar la voluntad de Dios, era la única esperanza para entender si el juicio divino aún podía ser revertido. Los enviados del rey llegaron ante Hulda, quienes le contaron todo lo que había sucedido, desde el descubrimiento del libro hasta la reacción del rey. Hulda, llena del Espíritu de Dios, pronunció un mensaje claro y aterrador. Judá enfrentaría un juicio severo e inevitable. El pecado del pueblo había provocado la ira de Dios y la destrucción no se podía evitar. Sin embargo, había un rayo de esperanza en las palabras de la profetisa. Ella añadió que, debido al corazón arrepentido de Josías, Dios había escuchado su clamor. Josías, al haber respondido con humildad y quebranto al mensaje de la ley, no vería la destrucción de Judá en su tiempo. Dios prometió que mientras Josías viviera, habría paz, y que él sería reunido con sus antepasados en paz antes de que el juicio cayera sobre la nación. Esta respuesta era agridulce. Si bien Josías se salvaba de presenciar el desastre, sabía que el destino de su nación estaba sellado. Sin embargo, el joven rey no se rindió. A partir de ese día, decidió que haría todo lo posible para volver a Judá a los caminos de Dios, para limpiar su reino de la idolatría y del pecado que los había llevado al borde de la ruina. Y por eso, el rey Josías, con el corazón encendido por la verdad revelada en el libro de la ley y por el mensaje de la profetisa Hulda, decidió actuar con una determinación sin precedentes. No había tiempo que perder. El destino de Judá estaba en juego. Así que, en un acto de valentía y liderazgo, Josías convocó a todo el pueblo. Desde los más altos oficiales hasta los campesinos más humildes, todo Jerusalén fue llamado a reunirse en la casa del Señor. Frente a la multitud expectante, Josías leyó en voz alta todas las palabras del libro de la ley. Era como si los siglos de silencio finalmente hubieran sido rotos. El pueblo escuchaba con asombro, algunos con miedo, otros con un profundo arrepentimiento. Cada palabra resonaba en sus corazones, recordándoles quién era su verdadero Dios y cómo se habían alejado de él. Cuando terminó de leer, Josías hizo algo aún más extraordinario. Públicamente renovó el pacto con Dios. Delante de todos, se comprometió a caminar fielmente en los caminos del Señor, obedeciendo sus mandamientos con todo su corazón y alma. Su decisión no era simplemente personal, sino un llamado a toda la nación. Siguiendo su ejemplo, todo el pueblo de Judá se unió a este pacto, prometiendo dejar atrás los caminos corruptos de sus padres y servir solo al Dios de Israel. Pero Josías sabía que las palabras no eran suficientes. Era necesario actuar. Así que comenzó una gran purga religiosa en todo el reino. Con una energía casi divina, el rey y sus hombres derribaron los altares de los dioses falsos. Desde los altares de Baal hasta los postes de Asera y todos los objetos detestables que profanaban el templo del Señor, nada fue dejado en pie. Cada vestigio de idolatría fue arrancado de raíz, no solo en Jerusalén, sino por todo Judá y las regiones circundantes.
Josías eliminó las prácticas paganas que habían contaminado a su pueblo. Los sacerdotes de los dioses falsos, aquellos que habían guiado al pueblo por caminos oscuros, fueron removidos y sus altares fueron destruidos. Josías quemó los objetos profanos que se usaban para adorar al sol, la luna y las estrellas. Subió a los lugares altos, donde durante generaciones se había ofrecido incienso a los ídolos, y los desmanteló uno por uno. Las tierras de Judá, e incluso partes de Israel, vieron cómo el rey no dejaba piedra sobre piedra en su misión de limpiar la nación. Los actos de Josías fueron radicales y firmes. Desde el templo de Betel, donde el profeta Jeroboam había establecido un altar para adorar becerros de oro, hasta los altares en las colinas de Samaria, Josías destruyó todo símbolo de idolatría. Incluso profanó los altares, desenterrando huesos de tumbas cercanas y quemándolos sobre los altares como un acto de juicio contra los lugares que habían sido profanados. Así cumplió la antigua profecía que se había dado en tiempos pasados acerca del altar de Betel. Josías no mostró misericordia para con los símbolos del pasado que habían llevado a su pueblo a la ruina espiritual. Nada escapó a su reforma. Los sacrificios humanos a los dioses paganos, la adoración de deidades extranjeras y las prácticas abominables fueron erradicadas. El fuego de su celo por Dios ardió por toda la tierra, y cada ciudad fue testigo de la caída de los altares que habían sido levantados en desafío al Dios de Israel. La nación de Judá estaba siendo purificada, y por primera vez en generaciones, el pueblo comenzó a volver su corazón hacia el verdadero Dios. Josías sabía que esta restauración era la única esperanza de su pueblo, y no escatimó esfuerzo ni recursos para lograrla. Hasta que finalmente, el rey Josías alcanzó el punto culminante de su reinado, una gran celebración de la Pascua, como no se había visto en siglos. Con su reino purificado de la idolatría y los altares profanos destruidos, Josías anhelaba que su pueblo volviera completamente al Dios de Israel. Inspirado por el libro de la ley, que había sido encontrado en el templo, ordenó que se celebrara la Pascua según los antiguos preceptos. La Pascua era más que una festividad, era un recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo, una celebración del momento en que Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. Josías sabía que esta conmemoración no solo era crucial para restaurar la fe de su pueblo, sino que también sería un acto de profundo arrepentimiento y renovación espiritual. El rey se encargó personalmente de organizar todos los preparativos, asegurándose de que cada detalle fuera llevado a cabo según lo establecido en la ley de Moisés. El día de la celebración llegó, y Jerusalén se llenó de vida. Los levitas fueron puestos en su lugar, los sacerdotes purificaron el templo, y el pueblo de Judá se reunió en masa para adorar a Dios. Josías proveyó miles de corderos para los sacrificios, para que todos pudieran participar. El templo resonaba con los cánticos de adoración y la reverencia del pueblo que se había vuelto al Señor. Se sacrificaron animales, se ofrecieron holocaustos, y el aroma de los sacrificios ascendía hacia los cielos, como un acto de obediencia y adoración que hacía mucho tiempo no se veía en Judá. El esplendor de aquella Pascua no tenía comparación. La Escritura dice que no había habido una celebración así desde los días de los jueces y de los reyes David y Salomón. Bajo el liderazgo de Josías, el pueblo de Judá experimentó un avivamiento espiritual. En ese día, el corazón de la nación se volvió a Dios como una sola voz, buscando su favor y su perdón. La celebración fue un punto alto, un símbolo de lo que podía ser si el pueblo permanecía fiel al Dios que los había elegido. Sin embargo, el reinado de Josías también estaría marcado por un trágico final. No mucho después de esta gloriosa Pascua, se desató un conflicto en la región. El faraón Necao de Egipto marchó hacia el norte, pasando por Judá, con la intención de unirse a los asirios en una batalla contra Babilonia. Josías, sintiendo la responsabilidad de proteger su tierra y su pueblo, decidió enfrentarlo en Megido, a pesar de las advertencias del faraón de no interferir en la batalla. Aquel día, en el campo de batalla, la vida de Josías llegó a su fin. A pesar de haber sido herido gravemente, sus siervos lo llevaron de regreso a Jerusalén, donde murió. El rey que había traído tanto bien a Judá, el hombre que había restaurado la adoración y purificado a su pueblo, pereció en una batalla que no era suya. El lamento por su muerte se escuchó por todo Judá, y el profeta Jeremías mismo compuso cantos fúnebres en su honor. El pueblo lloró la pérdida de su rey,
sabiendo que con él también se iba una era de devoción y arrepentimiento. Y desde ese día, el reino de Judá nunca volvió a ser el mismo. Aunque Josías había dejado un legado de obediencia, restauración y amor por Dios, su muerte marcó el comienzo de un descenso trágico. Aquel pacto renovado y la gloriosa celebración de la Pascua no fueron suficientes para cambiar el destino de Judá a largo plazo. Tras la muerte de Josías, su hijo Joacaz fue puesto en el trono, pero su reinado fue breve y caótico. Joacaz no siguió los pasos de su padre. Volvió a los caminos de maldad y desobediencia, alejándose de Dios y trayendo nuevamente la idolatría al pueblo. El faraón Necao, tras haber derrotado a Josías, no tardó en imponer su dominio sobre Judá. Joacaz fue capturado y llevado prisionero a Egipto, y el faraón colocó a otro de los hijos de Josías, Eliakim, rebautizado como Joacim, en el trono como un rey vasallo. Desde ese día, el destino de Judá estaba sellado. La advertencia de la profetisa Hulda se hizo realidad. La ira de Dios se desató sobre el pueblo debido a los pecados acumulados por generaciones. La destrucción que Josías tanto había intentado prevenir estaba por caer. Aunque su vida fue una luz brillante de fidelidad en medio de un reino corrupto, la decadencia espiritual y moral de Judá era demasiado profunda. La nación sería finalmente llevada al exilio bajo el yugo de Babilonia. Sin embargo, la historia de Josías no se perdió en medio de la desobediencia de los reyes que le siguieron. Su nombre quedó escrito en la historia como uno de los reyes más piadosos de Judá, un hombre que buscó a Dios de todo corazón y que, a pesar de las circunstancias, trajo a su pueblo un momento de arrepentimiento y renovación. Su vida y su legado siguen siendo un recordatorio de que, aunque los juicios de Dios son inevitables por el pecado, su gracia es evidente para aquellos que se humillan y se vuelven a Él con sinceridad. La historia de Josías es un testimonio del poder transformador de un corazón entregado a Dios. Aunque comenzó su reinado siendo apenas un niño en un reino corrupto, Josías demostró que no importa la edad ni el entorno. Una persona decidida a buscar a Dios puede traer una renovación espiritual a toda una nación. Josías nos enseña que el arrepentimiento sincero y la fidelidad a las Escrituras son capaces de revertir el curso de una vida o incluso de una generación, aunque los errores del pasado sean profundos. El hallazgo del libro de la ley revela la importancia de volver a las raíces de la fe, a la palabra de Dios, que tiene el poder de abrir nuestros ojos a las verdades olvidadas y encender el fuego del cambio. Josías no solo fue un rey reformador, sino un líder valiente, que a pesar de las amenazas que se cernían sobre su pueblo, no dudó en destruir la idolatría y restaurar el verdadero culto a Dios. Su celo por la justicia y la obediencia nos muestra que la verdadera transformación no ocurre solo en lo externo, sino que empieza en el corazón, en una renovación profunda del pacto con Dios. Sin embargo, la tragedia de su final y la caída eventual de Judá nos recuerdan que, aunque la gracia de Dios es grande para aquellos que se humillan y buscan su rostro, hay consecuencias ineludibles para los pecados acumulados de una nación. Josías pudo retrasar el juicio de Dios, pero no detenerlo por completo. Esto nos enseña la importancia de mantener una vida constante de devoción, no solo en momentos de crisis, sino en todo momento. La vida de Josías también nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones hoy. Aunque el juicio de Dios estaba cerca, Josías no se rindió ni se dejó llevar por la desesperación. Al contrario, luchó hasta el final por la fidelidad de su pueblo. Así también nosotros, en medio de un mundo que muchas veces parece estar al borde del colapso, debemos seguir luchando, confiando en que cada acto de obediencia y justicia cuenta delante de Dios. La moraleja final es que nunca es demasiado tarde para buscar a Dios, restaurar lo que está roto y volver a sus caminos. A través de la historia de Josías, aprendemos que, aunque las circunstancias alrededor de nosotros sean sombrías, la fe, el arrepentimiento y la obediencia a Dios pueden traer luz y esperanza a donde antes solo había oscuridad.